Continuamos en la UNED en Historia Moderna de España, la parte primera, del 1469 al 1665. Y vamos a hablar del gobierno y la economía durante el reinado de Carlos V. El emperador Carlos V gobernó España con el nombre de Carlos I, desde 1517 hasta su abdicación en enero de 1556, en favor de su hijo Felipe. De estos 40 años de reinado solo pasó 17 en España. Estos 17 años se reparten en una larga estancia de 7 años y 5 cortas visitas. Después de 1543 no se le volvió a ver en España hasta septiembre de 1556, cuando, tras haber renunciado al trono, regresó para residir en un pequeño palacio junto al monasterio de Yuste, donde murió en septiembre de 1558. En esta breve lista de las visitas de Carlos V a España reside una de las claves esenciales del carácter de su imperio y de los caminos de la historia española durante los años de su gobierno. Los temores de los comuneros se cumplieron totalmente. El primer Habsburgo español fue un rey ausente. Además fue un rey con muchas otras preocupaciones que hicieron siempre necesario para él anteponer a los intereses nacionales españoles los más amplios intereses de la política imperial. A pesar de la importancia siempre creciente de España en la balanza del Imperio carolino, ésta ocupó siempre un lugar secundario en cualquier conflicto de intereses y tuvo que ceder la preferencia a consideraciones de prestigio y autoridad imperiales que la mayoría de los españoles difícilmente comprendían. El obligado absentismo de Carlos, la extensión de sus dominios y sus muchos compromisos planteaban numerosos problemas que debían ser resueltos de algún modo. Existía la cuestión inmediata de quién tenía que gobernar el país durante las frecuentes ausencias de Carlos y sobre todo la cuestión más difícil de resolver, de la situación y las obligaciones de España respecto a los diferentes territorios que formaban el patrimonio imperial. Cualquier solución que pudiera hallarse requeriría unos reajustes administrativos y fiscales que a su vez recaerían sobre toda la estructura de la sociedad y la economía española. Durante la larga estancia de Carlos en España de 1522 al 29, su principal consejero fue, nominalmente, el gran canciller imperial, el piamontés Mercurino Gattinara. Sin embargo, dada su condición de gran canciller, Gattinara tenía que acompañar al emperador en sus viajes y actuar sobre todo como su principal consejero en los asuntos de política exterior. La revuelta de los comuneros había dejado bien sentado que España no podía ser gobernada desde el exterior, y la reina Juana era incapaz de hacerse cargo, aunque solo fuera a título puramente nominal, del gobierno del país en ausencia de su hijo. Sin embargo, en 1526 Carlos se casó con su prima Isabel, la hija de Manuel de Portugal. La boda, que era una continuación lógica de la política seguida por los reyes católicos para asociar más estrechamente Castilla y Portugal, dio un hijo a Carlos, Felipe, al año siguiente. También le proporcionó en la persona de Isabel a la emperatriz ideal una magnífica figura real que actuó como regente durante las ausencias de su marido hasta su temprana muerte, acaecida en 1539. El gobierno efectivo de España estuvo, sin embargo, durante 20 años o más en las manos de un hombre de origen humilde, natural de la ciudad andaluza de Úbeda, Francisco de los Cobos. Cobos había obtenido primero un cargo en la Secretaría Real gracias a la protección del secretario de la reina, Hernando de Zafra. Fue ascendiendo lenta pero firmemente al servicio de Fernando hasta que en 1516 tomó una decisión de crucial importancia para su carrera al abandonar España y dirigirse a Flandes a la muerte de Fernando. Hombre competente y trabajador que se distinguía más por su afabilidad y buen humor que por cualquier rasgo de personalidad. Llegó a Flandes con la recomendación de Cisneros y con la ventaja de ser uno de los pocos funcionarios reales llegados de España que no tenía rastros de sangre judía. Con su capacidad natural de agradar a los poderosos consiguió el favor de Chebrés, que le designó para ocupar el cargo de secretario real. A partir de este momento su carrera estaba ya decidida. Su experiencia en los diferentes departamentos del gobierno de Castilla le colocó en una buena situación cuando el emperador vino a España y el hecho de que fuese ganando cada vez más el favor real le señaló como un rival cada vez más claro del gran canciller Gattinara. A partir de 1522 se desarrolló una lucha entre estos dos hombres para asegurarse el control de la máquina del gobierno, batalla que Cobos ya había ganado cuando Gattinara falleció en 1530. Entre 1529 y el 33, Cobos viajó con el emperador, actuando como principal consejero suyo junto a Nicolás Perrenor de Granbella, pero más tarde, dada su experiencia en los asuntos financieros y quizá por su falta de entusiasmo por la política imperial, se le ordenó permanecer en España, donde gozó de gran poder e influencia hasta su fallecimiento en 1547.
El gobierno de España se deslizó tan llanamente bajo la dirección de Cobos que casi parece como si durante 20 o 30 años no hubiera habido historia interna española. Las terribles tormentas que la habían sacudido en 1520 y 21 habían pasado ya. Una calma casi sobrenatural flotaba sobre la vida política de Castilla, donde las reiteradas quejas de las Cortes por las largas ausencias del emperador y los enormes gastos que se acarreaba su política eran prácticamente los únicos signos externos del desasosiego ante el futuro que le había provocado la revuelta de los comuneros. Aunque la tranquilidad del país puede en parte atribuirse a la habilidad de Cobos en el gobierno de una nación agotada por la guerra civil, también debe ser achacada al carácter esencialmente estático del imperialismo de Carlos V. El imperio estaba integrado por una serie de posesiones hereditarias de los Habsburgo, borgoñonas y españolas, adquiridas por la dinastía en épocas diferentes y gobernadas por ella bajo condiciones que variaban mucho de un país a otro. El concepto que tenía Carlos V de sus numerosos y extensos territorios era patrimonial. Tendía a considerar a cada uno de ellos como una entidad independiente, gobernada según sus propias leyes tradicionales y nada afectado por el hecho de no ser más que uno de los muchos territorios gobernados por el mismo soberano. Sus territorios tendían también por su actitud misma a reforzar este concepto. Ninguno de ellos deseaba ser considerado de importancia secundaria, solo por el hecho de que su rey hubiese llegado a ser también emperador del Sacro Romano Imperio y soberano de otros estados. España, por ejemplo, arrancó de Carlos V en septiembre de 1519 la promesa de que por anteponer el título de emperador al de rey de España no se entendiese que perjudicaba la libertad y exenciones de estos reinos. La asociación de los diferentes territorios de Carlos V era pues semejante a la asociación de los territorios que habían formado en la Edad Media la Federación de la Corona de Aragón. Cada uno de ellos siguió gozando de sus propias leyes y fueros, y cualquier modificación de estas leyes para uniformizar los sistemas constitucionales de los diferentes estados hubiera sido considerada como una flagrante violación de las obligaciones heredadas por el soberano con respecto a sus súbditos. El punto de vista tradicional fue muy bien expresado por un jurista del siglo XVII. Los reinos se han de regir y gobernar como si el rey, que los tiene juntos, lo fuera solamente de cada uno de ellos. El rey de todos ellos fue, en primer lugar, rey de cada uno de ellos y se esperaba de él, sin la debida consideración, a los formidables obstáculos que imponían la distancia y el tiempo, que se comportase de acuerdo con este principio. Para los aragoneses, Carlos era rey de Aragón. Para los castellanos, rey de Castilla. Para los flamencos, don de Flandes. Y si en alguna ocasión se concedían algún sentimiento de orgullo por el hecho de que ese rey fuese también soberano de otros países, quedaba en general ahogado por el enojo ante las demandas que les hacían en favor de aquellos territorios y por el olvido consiguiente de sus propios intereses. Dos importantes consecuencias derivaban de este concepto del Imperio Carolino, como siempre conglomerado de territorios unidos casi por azar por un soberano común. En primer lugar, condujo al congelamiento de los diferentes sistemas constitucionales de estos territorios. Cada uno de ellos estaba atento a cualquier amenaza real o imaginaria contra sus estatutos tradicionales y esto impedía, a su vez, el desarrollo de alguna organización institucional común a todo el imperio, cosa que Gattinara hubiera probablemente deseado, pero que el propio Carlos parece que no lo consideró. En segundo lugar, evitó que se produjera una más estrecha asociación de los diferentes territorios con fines económicos o políticos, lo cual hubiera a su tiempo contribuido a crear una mística imperial, un sentimiento de participación en una empresa común. Al faltar una mística semejante, los dominios de Carlos V siguieron pensando exclusivamente en sus propios intereses y lamentando su implicación en guerras que parecían atañerles muy poco o nada en absoluto. Por lo que hace a Castilla, gran parte de la política de Carlos V parecía a los castellanos desviarse demasiado de la política tradicional seguida por sus predecesores. Sus luchas con el rey de Francia, su guerra contra los príncipes protestantes alemanes no parecían tener mucho o nada que ver con la defensa de los intereses españoles y justificaban muy difícilmente el empleo de recursos humanos y fiscales de Castilla. Incluso su política italiana, que culminó en la adquisición del Ducado de Milán y la consagración de la hegemonía española en la península, fue duramente criticada por aquellos castellanos que, como Juan Tavera, cardenal arzobispo de Toledo, vivían con los ojos vueltos a los días de Isabel y Cisneros. Para Tavera y sus amigos, la intervención española en Italia era una perpetuación de la política exterior aragonesa de Fernando y había de arrastrar a Castilla a los conflictos europeos cuando los intereses castellanos requerían paz en Europa y la continuación de la cruzada contra los infieles en la costa africana.
Al no menos castellano, pero mucho más realista duque de Alba, correspondía comprender la fundamental importancia estratégica de Italia para la defensa de una de las principales áreas de interés para Castilla, la cuenca mediterránea central y occidental, cada vez más amenazada por los avances turcos. El aumento del peligro turco en el Mediterráneo occidental iba de hecho a dejar una huella decisiva en el carácter y el desarrollo de la España del siglo XVI. La Europa de Carlos V se veía enfrentada a un poderoso Estado específicamente organizado para la guerra, un Estado que poseía recursos monetarios y hombres a escala imperial. La amenaza para España era clara y obvia. Sus costas estaban expuestas a los ataques de piratería, su aprovisionamiento de trigo siciliano podía ser muy fácilmente cortado y tenía en su numerosa población morisca un elemento subversivo en potencia, bien situado para ayudar y estimular un ataque otomano al suelo español. Por lo tanto, España se hallaba en la primera línea de batalla y constituía un bastión natural de Europa contra un ataque turco. Es aquí donde interviene oportunamente el imperialismo carolino. Se necesitaba un imperio para hacer frente al ataque de un imperio. Los estados de la corona de Aragón hubiesen resultado demasiado débiles para detener y rechazar un ataque turco, mientras que Castilla necesitaba también una línea de defensa ante sus propias fronteras. El imperialismo de Carlos V proporcionaba precisamente lo que se necesitaba. Podía contar con los recursos económicos y militares de sus vastos dominios, el poderío naval de sus aliados genoveses y los préstamos de sus banqueros alemanes para defender Italia y Sicilia y poner una barrera ante España frente a la expansión del imperialismo otomano. Aunque los vínculos entre sus diferentes territorios fuesen débiles, constituían sin embargo una base lo suficientemente sólida como para impedir que los turcos siguieran avanzando y aportar entre todos los recursos para una eficaz defensa que nunca hubieran podido reunir por separado. Existían, sin embargo, para España desventajas en la dominación de media Europa por Carlos V. Este estaba sobre todo demasiado absorbido por el problema alemán y por sus guerras contra Francia para poder llevar adelante una consistente política ofensiva contra el poder otomano. La conquista de Túnez, en 1535, se redujo así a un incidente aislado y, en el fondo, la política mediterránea del emperador a una simple operación de defensa. En este aspecto, sobre todo los súbditos castellanos y aragoneses de Carlos V hallaron en el título imperial de su soberano un compromiso molesto, que exigía frecuentes diversiones de una política estrictamente mediterránea y exigía de ellos amplios y continuos sacrificios por causas que les parecerían innecesarias y lejanas. España gozó, bajo el reinado de Carlos V y el de su sucesor, de la inapreciable bendición de la paz interior en una época en que extensas regiones de Europa eran escenario de continuas guerras. Pero sí escapó de los destrozos de la guerra. Castilla, sobre todo, estuvo permanentemente en pie de guerra, librando batallas a veces por sí misma, pero no menos frecuentemente por los otros. Carlos insistió siempre en que en última instancia estas batallas redundaban en beneficio de sus súbditos españoles y consiguió que muchos castellanos se identificasen a sí mismos y a su país con su cruzada contra el turco y la herejía. Al perpetuar la tradición de cruzada castellana y al darle un nuevo sentido en los propósitos de la dirección, satisfizo sin duda alguna una necesidad psicológica. Pero debía pagarse un precio muy elevado, pues la perpetuación de la cruzada entrañaba la perpetuación de la arcaica organización social de una nación de cruzados. Esto supuso también que las instituciones y la economía de la España del siglo XVI y de su imperio se formasen y deformasen ante el sombrío fondo de una guerra incesante. De la economía castellana, diremos que a principios del siglo XVI la más ardua tarea de España consistía en adaptar su organización política, social y económica, esencialmente medieval, a las necesidades sin precedentes creadas por la responsabilidad de regir un imperio universal. En gran parte consiguió hacer frente a estas necesidades en el plano institucional, gracias quizá a la experiencia adquirida por los aragoneses en el tratamiento de problemas semejantes durante los siglos anteriores. Pero ¿podía solucionarse con igual éxito el problema económico planteado por la adquisición de posesiones ultramarinas potencialmente ricas y productivas? En otras palabras, ¿tenían los castellanos la decisión y la capacidad necesarias para explotar sus conquistas americanas, de tal modo que se fomentara el desarrollo económico de su propio país? El Nuevo Mundo podía ser una fuente de beneficios para Castilla como suministrador de unos artículos que en la metrópoli eran escasos o inalcanzables y como mercado para los productos castellanos. En el primer arrebato de excitación creado por los descubrimientos existía naturalmente un gran desconcierto acerca de los mejores medios de explotar las magníficas posibilidades del comercio transatlántico.
La primera reacción instintiva ante los descubrimientos consistió en considerar el Nuevo Mundo como propiedad exclusiva de los castellanos. En 1501 la emigración de extranjeros a las Indias fue prohibida de modo formal. Más tarde, en el 1503, se creó en Sevilla la famosa Casa de Contratación. Este organismo, probablemente inspirado en el Consulado de Burgos y en el sistema comercial monopolístico portugués, había sido proyectado para que ejerciera un control absoluto sobre el comercio con el Nuevo Mundo. Pero pocos años después, la idea de un monopolio sevillano e incluso español sobre el comercio americano empezó a ser abiertamente combatida. Ya en tiempos de Cisneros había visto claramente que España necesitaría capitales extranjeros para sus costosas aventuras colonizadoras, y hacia 1520, en los emocionantes años iniciales del imperialismo carolino, se produjo una efímera fase de legislación liberal. En 1524, Carlos V, ante las presiones de las bancas alemanas, permitió a los comerciantes extranjeros comerciar con las Indias, aunque no estableciesen ellas. En 1525 y 26, los súbditos de cualquiera de los dominios del emperador obtuvieron el derecho de trasladarse a América, y en 1529 la corona llegó a autorizar a 10 puertos castellanos el comercio directo con el Nuevo Mundo, si bien en el viaje de regreso sus barcos debían hacer escala en Sevilla para que sus cargamentos fuesen registrados. Pero parece ser que este decreto, revocado en 1573, fue prácticamente simple letra muerta, posiblemente porque los vientos y las corrientes eran adversos a la navegación directa entre el norte de España y las Indias. Los decretos anteriores tampoco se cumplieron, dada la creciente indignación de los comerciantes españoles ante el aumento de la competencia extranjera, y en 1538 la emigración de extranjeros fue nuevamente prohibida, aunque muchos de ellos siguieron obteniendo permisos, ya fuese mediante licencias especiales, ya naturalizándose como ciudadanos castellanos. A pesar de las numerosas deficiencias de la legislación, queda claro que a partir de 1530 el principio del monopolio había triunfado. Un monopolio favorable a la corona de Castilla y sobre todo al puerto de Sevilla. Desde este momento hasta 1680, año en que cedió su primacía a Cádiz, Sevilla fue dueña del Atlántico español. En Sevilla se almacenaban parte de su transporte a las Indias, las mercancías españolas y extranjeras, y a Sevilla regresaban los galeones cargados de productos del Nuevo Mundo. Las importancias y las importaciones más conocidas y cotizadas de América, de donde llegaban tintes, perlas y azúcar, eran naturalmente el oro y la plata. La búsqueda de metales preciosos, de los que existían en Europa a finales del XV, una escasez desesperante, había sido el principal impulso conductor de las aventuras coloniales, y la fe de los conquistadores se vio ampliamente recompensada en América. Ya en los primeros años se habían hallado pequeñas cantidades de oro en las Antillas, suficientes para excitar el apetito de muchos aventureros. Las conquistas de México y el Perú trajeron consigo el descubrimiento de las minas de oro y plata, descubrimiento que culminó en 1545 con el hallazgo de las fabulosas minas de plata de Potosí, al sudeste del lago Titicaca. La explotación a gran escala de los enormes recursos de Potosí solo empezó realmente hacia 1560, cuando se descubrió un nuevo método para el refinado de la plata mediante una amalgama de mercurio, mineral suministrado principalmente en aquella época por las minas de Almadén. A partir de este momento, la producción de plata superó ampliamente la de oro, y en el 1503 al 1660 llegaron a Sevilla unos 16 millones de kilos de plata, casi el triple de las reservas europeas, frente a 185.000 kilos de oro, cantidad que venía a aumentar en una quinta parte las existencias de oro en Europa. Los cargamentos de metales preciosos que llegaban a Sevilla pertenecían en parte a la corona y en parte a particulares. De acuerdo con las leyes promulgadas por Alfonso X y Alfonso XI, todas las minas descubiertas en tierras pertenecientes al patrimonio real eran consideradas como parte integrante de este, pero los riesgos y las dificultades inherentes a la explotación de las minas americanas indujeron a la corona española a renunciar a sus derechos y a arrendar o transferir aquella a cambio de una participación en los beneficios fijada finalmente en una quinta parte. Parece ser que la corona se quedaba con cerca de un 40% del total de los cargamentos de metales preciosos que llegaban a Sevilla, ya que estos beneficios procedían en gran parte de los intereses citados y en parte de las sumas enviadas en pago de las contribuciones introducidas por la corona en las Indias. Una parte de las importaciones pertenecientes al sector privado era propiedad de particulares que habían hecho fortuna en el Nuevo Mundo y regresaban con ella a España, pero probablemente la mayor parte del oro y la plata fuese remitido a los comerciantes sevillanos por sus colegas americanos para pagar los cargamentos enviados al Nuevo Mundo, ya que a pesar de que la posteridad se ha fijado casi exclusivamente en las espectaculares importaciones de metales preciosos, el comercio español con las Indias fue siempre bilateral.
Los primeros colonos americanos tenían que importarlo prácticamente todo de la metrópoli: armas, vestidos, caballos, trigo y vino. Aun después de haberse establecido definitivamente en su nuevo país, los colonizadores siguieron dependiendo estrechamente de la metrópoli en muchos productos esenciales, aunque los granos europeos se introdujeron rápidamente, la agricultura se desarrollaba lentamente en las Indias y la demanda creció vertiginosamente con el aumento de la población blanca o mestiza. Las cifras, a este respecto, son aún objeto de grandes especulaciones, pero hacia 1570 debía haber unos 118.000 colonos en el Nuevo Mundo. Estos colonos se aferraban con nostalgia a los modos de vida españoles, ansiaban los lujos del viejo mundo, sus tejidos, sus libros, sus especias. Algunos de estos artículos llegarían a producirse con el tiempo en el Nuevo Mundo, pero mientras tanto los barcos llegaban de Sevilla cargados de paños castellanos o catalanes y de vino, aceite y trigo de Andalucía, y llegaban de regreso la plata y otros apreciados productos coloniales. El número de barcos que hacían anualmente la travesía del Atlántico variaba considerablemente según las circunstancias económicas y políticas del momento y oscilaba entre 60 y más de 100. Desde una etapa temprana, la mayoría de estos barcos navegaban agrupados en convoyes o flotas según el modelo veneciano o portugués. Existían varias razones para ello. La travesía del Atlántico, que duraba unos 2 meses, era peligrosa y los buenos pilotos escaseaban. Por otra parte, con el aumento de los cargamentos de metales preciosos enviados a Sevilla, se hizo imprescindible una escolta y el registro de cargamentos que era necesario para tasar el oro y para cobrar el almojarifazgo, que era el impuesto del 7,5% con que estaban grabadas las mercancías importadas de América. Era mucho más fácil que realizar mediante un sistema de convoyes regulares que partían de Sevilla o Cádiz rumbo a uno de los 3 principales puertos del Nuevo Mundo: Veracruz, Cartagena o Nombre de Dios. A pesar de estos tempranos intentos de control que sometía la organización de la carrera de las Indias en manos de la casa de contratación y de los comerciantes sevillanos, el sistema de las flotas solo alcanzó su forma definitiva hacia 1560. A partir de esta fecha, no siempre en la práctica, pero sí en la teoría, 2 convoyes zarpaban cada año de Andalucía, uno rumbo a Nueva España y el otro a tierra firme. El primero, que tomó más tarde el nombre específico de la flota, se hacía a la vela, en abril o mayo, del Golfo de México, mientras que el otro, que debido a su escolta de 6 u 8 navíos de guerra, era conocido por el nombre colectivo de los galeones, salía en agosto del Istmo de Panamá y recogía a su paso las naves zarpadas de los puertos de la costa septentrional de Sudamérica. Ambas flotas pasaban el invierno en América y se unían en marzo en La Habana a la flota de guerra para su viaje de regreso a Europa. El sistema de convoyes era muy costoso, pero en cuanto a la seguridad resultó plenamente eficaz. Las únicas ocasiones en que los galeones de tesoro cayeron en manos enemigas fueron en 1628, cuando el holandés Piet Hein se apoderó de todas las naves menos 3, y en 1656 y 57, cuando la flota fue destruida por Blake. El impacto sobre la economía castellana de este comercio, que gradualmente se iba desarrollando entre Sevilla y el Nuevo Mundo, es todavía muy difícil de determinar. 2 problemas se plantean aquí: cómo medir el estímulo proporcionado a la vida económica castellana por el naciente mercado americano y cómo calcular las consecuencias para Castilla del flujo de la plata americana. El primero de estos problemas debe ser estudiado mucho más de lo que ha sido sobre una base regional. La España de Carlos V no comprendía una, sino 3 economías relacionadas en varios aspectos, pero no por ello menos distintas. Existía por un lado Sevilla, con su Interlac, encarada hacia América. Existía la Castilla del Norte, tradicionalmente orientada hacia Flandes y la Europa septentrional. Y existía, finalmente, la Corona de Aragón, mucho más interesada por sus mercados mediterráneos. De estas 3 regiones económicas fue naturalmente la andaluza la que primero y con más viveza reaccionó ante la conquista y colonización del Nuevo Mundo. Hacia 1500, Sevilla contaba con unos 60.000 o 70.000 habitantes. Durante las 2 o 3 décadas siguientes, estas cifras se vieron reducidas por las epidemias y por la emigración de hombres sanos a las Indias, pero a partir de 1530 no solo volvieron a ser alcanzados, sino que empezaron a aumentar vertiginosamente hasta llegar a 150.000 en 1588. Este crecimiento espectacular hizo de Sevilla una de las mayores ciudades del siglo XVI, mucho más que cualquier otra ciudad española y superada tan solo por París y Nápoles. Era una ciudad bulliciosa, floreciente, con todas las señales de la nueva prosperidad que provenía de su contacto con el exótico mundo de las Indias, una ciudad que, como decía Guzmán de Alfarache, tenía un olor de ciudad, un no sé qué, otras grandezas. Pululaban por ella los comerciantes extranjeros,
italianos, flamencos, portugueses, y actuaba como un imán irresistible sobre los habitantes del norte y el centro de España, que la consideraban como una especie del Dorado y como la puerta de acceso a las incontables riquezas de América. Durante el siglo XVI, los habitantes del norte de España se dirigieron hacia el sur por millares, viajando por tierra y por mar desde Cantabria. Este gran movimiento de colonización interior, que lentamente hizo inclinar hacia el sur la balanza demográfica de Castilla, era en cierto modo la fase final de la Reconquista, ese gran éxodo de los castellanos hacia Andalucía en pos de la riqueza. Estos inmigrantes llegaban a una tierra teñida por los colores de la prosperidad. Mercaderes sevillanos sembraron el valle del Guadalquivir hasta Sierra Morena de cereales, vid y olivos para su venta en Sevilla y para la exportación al norte de Europa y a las Indias. Muchos campesinos andaluces se hicieron ricos con la venta de sus cosechas y se convirtieron en dueños de extensas tierras. Había señales también de vitalidad industrial, lo mismo que agraria, en el desarrollo de la producción textil en ciudades como Úbeda y Baeza, y en el florecimiento cada vez mayor de las sederías granadinas, de las que existía una demanda creciente en Flandes, Francia e Italia. La Corona de Aragón participó solo marginalmente en esta nueva prosperidad. Durante el reinado de Carlos V, los catalanes solicitaron varias veces, sin éxito, la autorización para establecer cónsules en Sevilla y Cádiz y para conseguir privilegios especiales en relación con el comercio americano. Sin embargo, se beneficiaron directamente de él con la venta cada vez mayor de sus tejidos en las ferias de Castilla. En cambio, las relaciones de Sevilla con el norte, tan distinto del este de España, eran muy estrechas. Los barcos construidos en los astilleros norteños desempeñaron un importante papel en la carrera de las Indias y existieron un gran movimiento y un intercambio constante entre los tres grandes centros comerciales de España: Burgos, Medina del Campo y Sevilla. Si las ciudades del norte y centro de Castilla estaban tan íntimamente asociadas a la vida económica andaluza, se debía ante todo a su propia vitalidad económica, que hacía esencial la cooperación de los comerciantes sevillanos. Sevilla necesitaba la habilidad de constructores de navío y la experiencia de navegantes de los vascos y toda la maquinaria del crédito internacional que había sido montada con tanto cuidado en las ferias castellanas, del mismo modo que éstas necesitaban la plata que solo Sevilla podía proporcionarles. Medina del Campo se convertiría más tarde en la esclava más que en la pareja de Sevilla, y la excesiva dependencia de la pronta llegada de la flota del tesoro la conduciría al desastre. Pero en el reinado de Carlos V, cuando las transacciones financieras aún no habían monopolizado su actividad en perjuicio de cualquier otro tipo de intercambios, Medina podía contar con los recursos económicos de la región circundante para asegurarse su independencia. En realidad, la prosperidad del norte de Castilla durante la primera parte del siglo XVI iguala o supera la de Andalucía. Esta prosperidad, aunque reforzada por los beneficios procedentes de su asociación con la economía en desarrollo del Atlántico español, se basaba esencialmente en los sólidos cimientos establecidos durante el siglo XV. La espectacular expansión del comercio exterior castellano durante este siglo había procedido en gran parte de la demanda flamenca de lana merina española, demanda que siguió aumentando a principios del siglo XVI. Y hacia 1525 los rebaños de la Mesta alcanzaron su cifra máxima, unos 3,5 millones de reses. Pero existían también otros productos de exportación aparte de la lana. Francia importaba considerables cantidades de hierro de Vizcaya, donde la industria metalúrgica en los inicios del siglo XVI se hallaba, según parece, muy adelantada técnicamente. Existía también una gran demanda, tanto en el norte de Europa como en Italia, de los productos de las industrias de lujos españolas: cerámica, cuero, repujado, seda, hojas toledanas. Salvo la exportada de las Indias, la mayor parte de la producción textil castellana abastecía el mercado interior. Se roturaron nuevas tierras y se crearon nuevas industrias textiles. Sin embargo, a pesar de los evidentes signos de expansión, tanto la industria como la agricultura se resentían de ciertas debilidades internas y estaban expuestas a coacciones exteriores que disminuían el ritmo de sus progresos y destruían parcialmente sus realizaciones. A la agricultura castellana, perjudicada durante largo tiempo por una política real que favorecía los intereses laneros, se le pedía ahora no solo que hiciese frente a la creciente demanda interior, sino que cubriese también las necesidades del mercado americano. Los sistemas de riego requerían un capital que en aquella época estaba casi por completo invertido en el comercio, y el campesino, abandonando a sus propios recursos, aumentaba su producción por el único método que conocía: la roturación de nuevas tierras. Estas tenían que ser arrendadas a sus propietarios aristócratas, quienes las cedían a menudo por periodos muy cortos a unos intereses que hacían caer sobre los hombros de los campesinos una carga más pesada que los viejos derechos feudales.